Amigos y amigas televidentes de esta emisión de Televisión Sierra de Cádiz, que Dios os guarde. Me alegro muchísimo de estar de nuevo con vosotros, ya casi terminando, o casi no, ya terminado el verano, porque ya estamos cambiando el temporal. En estos días, puedo deciros con sinceridad, he tenido dos sentimientos muy contrarios, y lo voy a comentar con vosotros. Han sido, para mí, unos días de verdadera felicidad ver la multitud de personas que en tantos pueblos, en los nuestros de la sierra y en otros muchos, han honrado a la Santísima Virgen con motivo de las fiestas de su nacimiento. Yo la llamo más bien de su cumpleaños, porque verdaderamente la Virgen cumple años. Nosotros nos vamos de este mundo y se terminó la vida aquí abajo, y ya los cumpleaños nuestros se terminan con la muerte. La Virgen Santísima sigue viva, enterita, tal como estaba en el mundo. Está gloriosa en el cielo, con su cuerpo, con su alma, tal como era aquí en la tierra, y por lo tanto ella sigue cumpliendo años. Cada año que pasa es uno más. Y repito, me alegré muchísimo cada vez que veía en los distintos pueblos las procesiones preciosas, las romerías que se han hecho, la gente entusiasmada de verdad, en algunos momentos hasta llorando, delante de la Santísima Virgen, de la imagen, la que fuera en ese momento. Pero por otra parte pensaba y sentía en mí, si esta gente que está aquí llenando la calle, llevando a la Virgen con esta ilusión, llorando incluso delante de ella, si cumplieran cada domingo con la obligación que tienen de la misa, si se confesaran de vez en cuando, si comulgaran siquiera una vez al año, si cumplieran los mandamientos. Pero no me explico esa contradicción. Queremos mucho a la Virgen, pero no obedecemos a la Virgen. Y esto, por parte de lo que veo, me alegra muchísimo, pero por lo que siento me duele. Si de verdad queremos a la Virgen, y de hecho yo creo que sí, que lo hacen es porque la quieren, pero ¿por qué no hacen lo que la Virgen les dice? Haced lo que mi hijo os diga. Esto es lo que la Virgen nos dice. La Virgen no nos ha dicho que la saquemos en procesión. La Virgen no nos ha dicho que le pongamos muchas flores y muchas velas. La Virgen nos ha dicho que bailemos hasta reventar delante de ella. Que si lo hacemos, pues muy bien. Pero ella no nos lo ha dicho. En cambio sí nos ha dicho, haced lo que mi hijo os diga. Y no lo hacemos. No se explica, o por lo menos no tiene mucha explicación, esta actitud. Por eso lo digo. No es que yo esté riñéndole a nadie, no. Ni quiero dármelas de maestro y enseñante, aunque maestro lo soy. Y lo soy para enseñar. El trabajo y la misión del sacerdote es ser maestro de su pueblo en la verdad, en la realidad, en la ley y en la doctrina de Jesucristo. Y yo, como sacerdote, tengo obligación de hacerlo. Y si me callo, el malo soy yo. Porque no digo lo que debo y porque no trabajo como debo. En estos días, también, ayer mismo, hemos celebrado una fiesta también de la Virgen que pasa muy desapercibida, pero que es una fiesta muy bonita, el Dulce Nombre de María. Y aquí sí quiero haceros una especie de catequesis. El nombre de la Virgen es ese, María. Y en el Evangelio, que es de donde sabemos estas cosas, el evangelista San Lucas, en un párrafo del Evangelio, 4 veces la llama con ese nombre. Cuando el ángel va a anunciarle que va a ser la madre de Jesucristo y que Dios la ha elegido para que Jesucristo se haga hombre en sus entrañas, en las de la Virgen, le dice el ángel, no temas, María. La llama así. Después más tarde hablando dice, y María respondió. Y por tercera vez otra vez el ángel le dice, María, hágase. Es decir, 4 veces por lo menos en ese trozo del Evangelio, el evangelista la llama por ese nombre.
Y ese es su nombre, el de la Virgen, es María. Para muchos, y aquí voy otra vez a la enseñanza, para mí la Virgen del Carmen y otra no. A mí la Virgen del Rosario y otra no. Mire usted que no hay muchas vírgenes madres de Dios. Dios no tiene más que una madre sola. Y nosotros también, que lo es nuestro. Y el nombre de esa madre es María. Entonces, ¿por qué Rosario? ¿Por qué Carmen? ¿Por qué Dolores? ¿Por qué Montañas? ¿Por qué? Pues mire usted, porque es una especie de apellido. A nosotros, aquí en la tierra, a las personas, nos llaman también nuestro nombre y el hijo de fulano, el hijo de mengano, el de tal sitio, el de tal otro, y se nos añade algo siempre para identificarnos más. El nombre de la Virgen siempre, siempre y en todas partes es María. Si se le añade María del Rosario, María del Carmen, María de las Montañas, María de Regla, María de los Dolores, o sea, son momentos o circunstancias en la vida de la Virgen que le añadimos a su nombre. Pero la Virgen no es más que una sola. Y su nombre no es ni Rosario, ni Carmen, ni Dolores, sino María, que ese es el nombre que tiene y en el que el Evangelio aparece, como digo, bastantes veces. Y en la ley y en la doctrina de la Iglesia como es natural, porque de ahí se toma del Evangelio. A veces me ha ocurrido, cuando han venido a bautizar a una niña y yo le he preguntado, ¿y cómo se va a llamar? Me dicen, fulana. Digo, bueno, María del Rosario. No, Rosario. María de las Montañas. No, Montañas. No, mire usted. Montañas, Rosario, Carmen, lo que sea, siempre es María del Rosario, María del Carmen, María de las Montañas. El nombre de la Virgen es siempre María. Esto no es que sea ninguna cosa, no, si se le llama Rosario, se le llama el nombre que se quiera, no es que con eso se esté haciendo nada malo, ni se le ofenda a Dios, no. Pero hay que saber y tener en cuenta esto, que no hay más que una sola Madre de Dios, la Virgen María, con el nombre o título que queramos añadirle, y que por lo tanto cuando se dice, para mí, como la Virgen de las Montañas, ninguna, no, mire usted, ninguna, no, la única, la que está en el cielo. Sus reproducciones, sus retratos, sus estatuas, sus memorias, las que queramos, porque las representamos de muchas maneras, muy bien, pero siempre teniendo en cuenta, estamos honrando no al Rosario, no al Carmen, no a los Dolores, sino a María la Virgen, que todas esas cosas le cuadran porque las tuvo y las vivió. Hay que tenerlo esto presente. Mañana, Dios mediante, tenemos otra fiesta importante en la Iglesia Católica. La invención de la Santa Cruz. La cruz para el cristiano es como si dijéramos la marca. Cuando nos bautizan, lo primero que hace el sacerdote es señalarnos en la frente con la señal de la cruz. Lo mismo que llevamos la marca en nuestra ropa para que nos identifique, o tenemos el carnet de identidad para decir quiénes somos, el cristiano, para de alguna manera demostrarlo externamente, está marcado, está señalado con la cruz. Porque la cruz para nosotros es señal de los cristianos, porque nos recuerda y nos hace presente que si somos cristianos y estamos salvados es precisamente porque Jesucristo, muriendo en la cruz, nos redimió, nos libró de la muerte eterna y nos dio la vida eterna. La cruz en que Cristo fue crucificado en el Calvario, sin duda ninguna, en aquel momento cuando lo bajaron de la cruz, nadie en aquel momento se ocupó ni de guardarla ni de conservarla, sino que los mismos que crucificaron a Cristo probablemente tiraron la cruz allí en el Monte Calvario o la ocultaron o la enterraron en un lugar donde fuera. Pero pasando el tiempo, cuando ya la Iglesia estaba más o menos liberada y establecida, y los apóstoles ya habían predicado el Evangelio en el mundo, y hubo un grupo que se preocupó un poco de este asunto, hubo
una cristiana hoy santa, Santa Elena, madre del emperador Constantino, que por su devoción a Jesucristo y su amor a la pasión de Jesucristo, se desplazó a Tierra Santa, a Jerusalén, y trató de investigar los lugares donde ocurrió la pasión del Señor. Y haciendo excavaciones, los arqueólogos de entonces, y ella al frente, fue descubriendo: aquí ocurrió esto, aquí ocurrió aquello, aquí pasó esto de Jesús, allí. Y en el lugar propiamente del Calvario donde Jesús había sido crucificado, había una especie como de agujero grande de haber habido una cantera de donde se sacaba piedra. Entonces, en ese agujero grande habían tirado o ocultado la cruz donde Jesucristo había sido crucificado. Santa Elena la encontró, la halló allí, en ese lugar, naturalmente con todo el respeto y con toda la veneración, pensando que ese madero había sido donde Cristo había sido crucificado, y ese madero estaba empapado totalmente de la sangre de Jesucristo. Con toda la devoción y reverencia la cogió y la guardó. El emperador Constantino, que no era cristiano, pero se convirtió al cristianismo, fue precisamente porque, según la historia, cuando estaba tratando de dar una gran batalla contra los enemigos de su patria, en un lugar que se llama el Puente Milvio, en Italia, dice la historia, vio un resplandor grande en el cielo y una señal, que era la cruz precisamente, y oyó que le dijeron: con esta señal vencerás. Y efectivamente, Constantino venció en aquella batalla. Por las oraciones y la intervención de su madre, se convirtió al cristianismo, se bautizó y empezó a dar culto a esa cruz que su madre había encontrado en Jerusalén. Levantó una basílica que se conserva hoy en Roma, la Basílica de la Santa Cruz, donde todavía hoy hay un trozo bastante grande de ese madero de la cruz, porque la cruz entera no existe en ningún lado. La hicieron muchos trocitos para que muchos sitios tuvieran ese recuerdo, ese relicario de la pasión de Jesucristo. Hay muchos lugares, muchos pueblos, muchas parroquias, catedrales, etcétera, donde se conserva lo que se llama el lignum crucis, la memoria del leño, de la madera, de la cruz. En algunos sitios es un trocito muy pequeño, en otros un poco más grande. En España tenemos dos, uno sobre todo bastante hermoso, en Liébana, en el norte de España, donde se conserva desde hace muchísimos años, a principios de los siglos de la Iglesia, y allí se venera con mucha veneración. También en otro pueblo de la provincia de Almería, también hay otro trozo de la cruz, y en muchos lugares se tiene. La Iglesia venera la Santa Cruz de Jesucristo con una veneración de adoración. Solo a Dios se adora. A la Santísima Virgen no la adoramos, la veneramos, porque ella no es Dios. A los santos les damos culto, pero no los adoramos. A las reliquias propias de la pasión, sí, porque están impregnadas de la cruz y de la sangre de Cristo que nos salva. Y al venerar y adorar la Santa Cruz, estamos adorando a la persona misma de Jesucristo. Adoramos a Cristo en la hostia consagrada, porque el sacramento divino del altar es la persona misma de Cristo eucarístico. Entonces sí, la Eucaristía merece, y se la damos, nuestra adoración. A la cruz la adoramos, especialísimamente el Viernes Santo, cuando en el misterio que se celebra se hace un dato especial que decimos: la ostensión y adoración de la cruz. Mañana la Iglesia lo celebra, y muchos lugares donde hay cofradías
o hermandades que se llaman de la Santa Vera Cruz. Vera Cruz, que significa la verdadera cruz. La imagen de Cristo crucificado nos recuerda ese misterio. Al día siguiente, pasado mañana, otra fiesta de la Virgen. ¿Veis que es una alegría pensar cómo el pueblo cristiano no olvida a la Virgen, sino la tiene presente y muy presente en su vida y le dedica muchas cosas y muchos días? Y ahora, este día 15, la Iglesia recuerda, juntamente con la cruz de Cristo, los dolores gloriosos de la Virgen. La Santísima Virgen no padeció en la cruz, pero su corazón, sus sentimientos, su alma, sí que sufrió con Jesucristo esa pasión que su Hijo estaba sufriendo. Por eso ella es la Virgen de los dolores, la Madre dolorosa. Y aunque la fiesta o memoria de los dolores, el pueblo cristiano, sobre todo en Andalucía, la suele celebrar el viernes anterior al Viernes Santo, oficialmente la Iglesia en la liturgia la recuerda ahora, el día 15 del mes de septiembre, a continuación de la celebración de la invención de la Santa Cruz. Tenemos esa fiesta de la Virgen Santísima recordando sus dolores gloriosos. Gloriosos porque ella está en el cielo, gloriosa y triunfante, precisamente porque con Jesucristo se condolió, se compadeció y de alguna manera fue también colaboradora con Jesucristo en nuestra salvación, en nuestra redención. Por eso hoy yo he querido hacer esta especie de catequesis, porque el pueblo cristiano sí es cristiano, tiene fe, da culto al Señor, da culto a la Virgen, pero muchas veces no sabe por qué lo hace o cómo lo hace. Y a veces nos pasamos en muchas cosas y no llegamos a otra. Como dije al principio, mucha alegría en la romería, mucha alegría en las procesiones, mucha alegría en que celebramos la fiesta de la Virgen, pero luego no obedecemos lo que la Virgen querría que hiciéramos. Por eso yo quiero recordaros que todo esto que hacemos en honor de Cristo en su pasión, como ahora lo recordaremos mañana en la Santa Cruz, a la Santísima Virgen, como lo haremos pasado mañana en el recuerdo de sus dolores, como lo hemos hecho en todo este tiempo atrás con esas preciosas procesiones y romerías que hemos visto, la nuestra en Villamartín, la procesión preciosa de Ubrique con la Virgen de los Remedios, la de Puerto de Santa María con los Milagros, la de Algar con la Guadalupe y tantas otras, ¿sí? Todo eso es precioso, magnífico, hay que fomentarlo, hay que sostenerlo. La Virgen Santísima lo agradece muchísimo, que sus hijos hagan estas cosas, pero nos insiste y nos pide: haced lo que mi hijo os diga. Y mi hijo, su hijo, el Señor, nos dice: el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre y toda mi familia. El que no la cumple, pues ahí queda la cosa. Vamos a intentarlo nosotros, que además, al ver, al oír, al escuchar esta catequesis que os hago, se venga a vuestra memoria y a vuestra voluntad la obligación que tenemos como cristianos de vivir cristianamente, no solamente en las procesiones, en las cofradías, en las hermandades, en las romerías, en los hábitos, en lo demás, en el cumplimiento exacto y continuo de nuestra obligación, que es cumplir la ley de Dios.